Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Hay expectativa por la respuesta de cientos de manifestantes que rechazan los nuevos avalúos de sus propiedades, luego de que el gobierno y representantes del paro llegaran a un principio de acuerdo. Catalina, televidentes, recordemos que ya son 6 días de paro que afecta a los Santanderes y otros 3 departamentos que dejan hasta ahora millonarias pérdidas para el sector avícola, agricultores, transportadores de carga y también pasajeros. En el siguiente informe les contamos los puntos de este acuerdo. Eran las 12 de la noche cuando se escuchó una frase que dio alivio a 5 días de bloqueos. Hemos llegado a un acuerdo para solucionarle el problema a aquellos campesinos y a aquellas personas que sintieron un aumento desproporcionado en el avalúo catastral. El video donde aparece el gobernador Juvenal Díaz fue grabado en conjunto con el director del Instituto Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda, alcaldes y voceros del paro que explicaron el alcance del acuerdo. En cada municipio se revisarán los aumentos del avalúo catastral y del impuesto predial. Como lo dice el gobernador, hacer una revisión integral, como ya lo ha hecho en otros municipios. Ya lo hicimos en Palmas, ya lo hicimos en Barichara, también para ver todos los temas tributarios, para acompañar también a las administraciones tributarias, de tal manera que podamos validar y verificar que además de eso, las liquidaciones del impuesto predial estén ajustadas a norma. En ese mismo video, los manifestantes confirmaron una tregua a los bloqueos y el regreso de sus voceros a la región para revisar los acuerdos. Estamos dispuestos a diluir el paro, que le podamos dar 1 hora de paso en estos momentos en cada sitio que hay. Se escogen los líderes de allá para que vengan en terreno a firmar esa acta y sean miembros activos todos, o sea que esto es incluyente. Horas más tarde se entregaron más detalles sobre un primer borrador con cifras de posibles ajustes en las zonas rurales. Este trabajo estará liderado por el director regional del IGAC. Predios, por ejemplo, que habían pasado de 200 millones de pesos a 2.000 y pico de millones de pesos para que el avalúo quede aproximadamente en 700 millones de pesos, teniendo en cuenta algo, que el avalúo catastral no puede ser inferior al 60% del valor comercial del predio. A cargo de estos diálogos estará el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien señaló que este acuerdo parcial también se logró con voceros de las protestas en Cundinamarca, Boyacá, Casanare y norte de Santander. El acuerdo que hubo ayer como a las 12 de la noche, si no estoy mal, tiene que ver es con que en esos municipios que haya afectado, esto lo dijo fue el señor Delegat, entraría a revisarlo con los alcaldes de los municipios donde están presentándose esas protestas. Las próximas horas serán cruciales. En Bucaramanga se reunirán el ministro del Interior, el gobernador de Santander, los alcaldes del departamento y los voceros del paro con un objetivo: zanjar las diferencias y que los bloqueos se puedan levantar esta misma tarde. Ahora vamos a Bucaramanga, donde comenzará la reunión del gobierno y los manifestantes para saber si se levanta el paro. Mientras tanto, insisten en que los cobros del nuevo avalúo catastral son excesivos. Natalia Ayala, ¿a qué hora comenzará la reunión? Catalina, buenas tardes. Mire, desde hace más de 1 hora inició una primera reunión entre los alcaldes de Santander, voceros de los manifestantes y el gobernador de Santander, aquí donde nos encontramos en la gobernación. También hay delegados del IGAC y del Ministerio Público buscando ese consenso entre todas las partes para que se puedan levantar los bloqueos. Bloqueos que a esta hora continúan en 5 vías importantes de Santander. Hay que decir que a las 2 de la tarde será la reunión con el ministro Armando Benedetti y después se entregarán declaraciones a la prensa. Pero en la siguiente nota ustedes pueden ver la radiografía, la razón, el por qué están miles, cientos de campesinos en las vías del departamento. Estos recibos muestran el drástico aumento del avalúo catastral para el 2026 en miles de predios de Santander, la razón por la que cientos de campesinos mantienen bloqueadas las vías principales desde hace 6 días. Ha venido subiendo gradualmente año a año. Y este año sí ya es demasiado, pasó de 410 millones a 3.119 millones 500 mil pesos. Entonces ya es algo que no somos capaces de cancelar en
en ciertos años. Don Luis pagó en el 2025 4.790.000 pesos de impuesto. Con el nuevo avalúo, este año deberá cancelar 7.508.000 pesos. La historia se repite en todas las veredas. La finca de José David Acero, de 2 hectáreas, con una casa humilde y algunas plantas de limón enfermas que no dan frutos, pasó de valer 60 millones a más de 268 millones de pesos. Pagó en el 2025 200.000 pesos de impuesto y este año deberá cancelar 2.607.000 pesos. Nos sentimos afectados aquí. El valor ese que el gobierno nos lo puso muchísimo alto ya. Es que una joda injusto. Los campesinos aseguran que con esta nueva actualización los volvieron hacendados, pero la realidad es otra. Simplemente me volvieron rico de papel, con las mismas condiciones, sin servicios públicos, sin carretera, sin agua potable, el fluido eléctrico en una vereda. ¿En qué ha cambiado? En que ayer vivíamos mejor y hoy vivimos peor, pero hoy somos ricos y no tenemos nada. Ahorita que le empiecen a uno a molestar para pagar patrimonio y todo eso, lo acaban a uno porque los terrenos hoy en día no están dando ganancias para tanto. Largas filas de vehículos por los bloqueos es el panorama en el 6º día de paro. Los manifestantes aseguran que no levantarán los bloqueos hasta tanto queden pactados por escritos los compromisos para revisar la actualización. Los bloqueos no se levantan sino hasta nueva orden, hasta que el gobierno cumpla con lo que él dice. A ver si nosotros aceptamos o no aceptamos. En Lebrija, San Gil, El Playón y Cimitarra a esta hora hay bloqueos. Y es que mientras avanza esta reunión aquí en la Gobernación de Santander, en todos los puntos de bloqueo del departamento hay expectativa. Los campesinos siguen paso a paso ese acuerdo y lo que ellos exigen para ya levantarse de las vías es ver una resolución firmada en donde el IGAC se comprometa a evaluar las condiciones de cada terreno para que casos como esos que ustedes veían pues queden resueltos, porque aseguran ellos, con estos nuevos impuestos debido a la actualización catastral no van a tener cómo pagar. Estaremos atentos a esa reunión. Natalie, gracias. Vamos a seguir hablando del origen de estos bloqueos, que es esa actualización catastral en predios de diferentes municipios. Y justamente nos conectamos a esta hora con Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, pero además autor de la Ley 1995 de 2019, que regula justamente el incremento del impuesto predial. Representante, bienvenido. Y quisiera que nos explicara ¿qué es lo que está pasando si hay una ley vigente que es esa, la 1995? ¿El problema es la actualización del avalúo catastral o el incremento del impuesto predial? Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que el avalúo catastral, producto de esta aplicación del catastro multipropósito que está en la ley 2294 en su artículo 9, que es una decisión del gobierno nacional, quien hasta ahora se ha venido sustrayendo de la responsabilidad y dejándosela solo a los alcaldes y a los gobernadores y a los concejales. Eso ha permitido que en más de 500 municipios se estén adelantando esos procesos de la actualización catastral. Pero una cosa es el avalúo catastral, surgido de esa actualización, y otra cosa es el impuesto predial. Y los impuestos prediales los están aplicando mal. La ley 1995, por el contrario, fue una ley protectora para evitar los abusos alcavaleros y fiscalistas. Entonces no está el incremento del impuesto predial respetándose como lo dice la ley. La ley dice, cualquiera que sea el avalúo, el impuesto predial no puede crecer más del IPC para los estratos 1, 2 y 3 o del IPC más 8 para los estratos 4, 5 y 6 y para los bienes comerciales e industriales. Eso no se está respetando. Por eso vemos lo que dice gente, facturas de 200.000 pesos de impuesto predial están pasando a 4 y a 5 millones. Ahí hay un abuso del derecho. La ley 1995 protege pues a los propietarios de vivienda o de inmuebles para evitar esos abusos. Ahora bien, representante, hablemos de responsabilidades. Usted comienza diciendo que el gobierno nacional se ha venido sustrayendo de esa responsabilidad y ha hecho esos señalamientos a los alcaldes. ¿Sobre quién recae justamente la necesidad de respuesta ante esta situación? Pues yo creería que la necesidad recae, primero, lo que está haciendo el IGAC es revisando si los criterios
y los procedimientos que está utilizando son los adecuados o no. Y segundo, también mirar los alcaldes, que ellos también pueden con los consejos jugar con las tarifas, bajar los millajes. La misma ley 1995 dice que para los inmuebles que no hayan sido actualizados, el impuesto puede crecer máximo el 50% de lo que se venía pagando. Al decir máximo el 50%, quiere decir que puede ser el 30 o el 20. Eso también lo pueden hacer por acuerdo municipal. Aquí lo que necesitamos es voluntad de resolver el problema, alejar los criterios alcabaleros y fiscalistas, y como lo dijo alguno de los entrevistados, a la gente no la pueden hacer rica por decreto. Y también hay que tener en cuenta que si los avalúos suben proporcionalmente, desproporcionadamente, casi que geométricamente, entonces pone a las personas a ser sujetos pasivos del impuesto al patrimonio y de pronto también de otros costos como son servicios públicos, universidades, etc. Claro, diferentes afectaciones. Y la pregunta es, representante, si hoy llega un impuesto con un incremento superior al esperado, sea ese IPC o IPC más 8% según sea el caso, ¿qué debe hacer esa persona? Pues esa persona debe reclamar porque hay una ley que la protege. Es que yo no sé por qué tanta restricción a reconocer que hay una ley vigente. Esa ley hay que respetarla. Yo le escuché al director del IGAC en una conferencia en la Federación de Alcaldes decir que el 98% de los inmuebles que han sido objeto de actualización catastral se les ha aplicado la ley 1995. Inclusive dijo que él mantenía muy vigente mi nombre por ser el autor de esa ley, que esa ley resultó protectora para los colombianos. ¿Qué tal que esa ley no hubiera existido? Ahí sí no hubiesen podido reunirse con los promotores del paro a arreglar la situación, porque tienen instrumentos jurídicos legales para arreglarla. Lo que nunca debió haber pasado es que dejaran avanzar las cosas hasta tal momento en que les tocó echar para atrás algo que se hubieran evitado si hubieran aplicado la ley vigente. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara de autor justamente de esta ley 1995 de 2019. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol y esta explicación para los televidentes. Bueno, muchísimas gracias. Y tendrán que venir otras leyes que aclaren más esta, que pongan más claridad, porque no atacamos tampoco que los municipios recauden impuestos, tampoco estamos en esa política, pero sí que los impuestos que los contribuyentes paguen sean los justos y realmente los que midan la capacidad contributiva de ellos. Gracias. Pues mientras se siguen barajando propuestas, la ANDI advierte que los bloqueos en Santander y norte de Santander, en este, que es el sexto día, ya dejan cerca de 800 camiones detenidos y más de 5.000 millones de pesos en pérdidas diarias de carga. También se reporta desabastecimiento de gas, caída del transporte de los pasajeros en el oriente y riesgo para el empleo y el abastecimiento en general en la región. Richard Quiñones, vamos a Pamplona, que es uno de los 6 puntos de bloqueo. ¿Qué está pasando ahí? Así es, estamos en el municipio de Pamplona, en la redoma de los adioses. Miren, este es el panorama. Más de 30 vehículos están aquí detenidos, algunos de ellos incluso con material de riesgo biológico. Muchos de ellos llevan insumos, materia prima y medicamentos para la frontera. Los conductores están preocupados porque ya llevan varios días. Del otro lado, también en otro extremo, vemos a unos motociclistas, muchos de ellos estudiantes universitarios que deben llegar a la capital norte santandereana. Y como lo vemos de este otro lado, está el bloqueo. Sin embargo, hay que explicar, este bloqueo se suspende durante algunos instantes para permitir el paso de algunas ambulancias. Ha sido un día muy complejo para cientos de personas, sobre todo estudiantes universitarios que se graduaron y deben salir del municipio de Pamplona hacia Cúcuta o hacia otras ciudades del país. A las 5 de la mañana se habilitó un corredor humanitario en la curva de los adioses que permitió el paso de cientos de vehículos represados. Minutos después, la vía volvió a cerrarse y ya completa 7 horas de restricción. En estos tractocamiones se transportan insumos, medicamentos y materia prima para la industria. De la ciudad de Bogotá, aquí en este momento venimos un grupo que somos de 10 carros. El viaje estuvo bien hasta Chitagá. En Chitagá nos pararon 3 días. Los campesinos explican por qué se genera su reclamo.
Un bien inmueble que en el 2019 tenía un avalúo de 30.784.000, en el 2025 tenía un avalúo catastral de 36.742.000, pasó en el 2026 a un valor de 1.026.644.000 pesos. Es justo la reclamación. Liz Sexto es un extranjero que llegó a Pamplona para hacer turismo y se quedó atrapado. Debe viajar en pocas horas a Escocia y teme perder su vuelo a su destino, que es la isla de Auckland. Mi problema es que tengo un vuelo a las 3 de la tarde a Escocia y lo voy a perder. Cientos de estudiantes de la Universidad de Pamplona llegaron a sus grados desde diferentes partes de Colombia y también se quedaron atrapados. Pues venimos desde la costa de Valledupar a recibir el título. Salimos el día sábado a partir de las 5 de la tarde por ahí y llegamos aquí el día domingo en horas del mediodía y tocó así caminar. Desde ayer andando y anoche nos tocó subir, ahora nos toca regresar a pie, imagínate, donde pagamos pasajes completos y esa plata como que se va a perder. Los campesinos manifestantes advierten que seguirán en el sitio y en los otros 6 puntos de bloqueo hasta que no exista una respuesta clara por parte del IGAC a sus demandas. En el área de alimentación son alrededor de 2.800 millones de pesos en pérdidas económicas. Los manifestantes advierten que no se irán de este sitio hasta que no exista una respuesta oportuna por parte del IGAC. Panorama desde Pamplona, norte de Santander. Richard, gracias. En Casanare también se mantiene el bloqueo de la vía marginal de la Selva a la espera de un acuerdo final. Alexander Guerrero nos cuenta los detalles desde Yopal. Alex, buenas tardes. Compañeros en estudio y televidentes, muy buenas tardes. Pues les cuento, mientras que en la mesa de diálogos con el gobierno nacional hay representantes de la región de la Orinoquía y del departamento del Casanare en busca de una salida concertada a esta situación que mantiene paralizado el departamento. Aquí, la vía marginal del Llano está completamente cerrada a la espera de esos resultados. Carlos Salazar es uno de los voceros, líderes de esta manifestación pacífica. Carlos, ¿ustedes qué esperan del gobierno nacional? El propósito desde el inicio era que se instalaran las mesas permanentes de diálogo y concertación. Esperamos hoy cosas muy positivas desde el gobierno central con los compañeros líderes allá en Bogotá, así como hoy aquí en el municipio de Yopal se están llevando las diferentes mesas permanentes donde estamos buscando una salida a esta problemática. Gracias, Carlos. Como se puede observar al fondo, aquí el trancón es monumental. Todos estos líderes y miembros de la comunidad han permanecido prácticamente 24 horas. Los cierres casi son permanentes, se permite paso de manera controlada a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía, 4 de la tarde, 12 de la noche. Ellos están esperando que el gobierno nacional se pronuncie en relación a esta problemática que está afectando a más de 527 municipios. Alexander, gracias. De otro lado, en el municipio de San Alberto, sur del Cesar, también se registra hoy un bloqueo de campesinos inconformes con el avalúo catastral. La manifestación se registra sobre la Ruta del Sol, bloqueando esta importante carretera que une al centro con el norte del país. Decenas de vehículos permanecen estacionados a lo largo de la vía y los viajeros han tenido que recurrir a los transbordos para llegar a sus diferentes destinos. En la región ya se reportan pérdidas económicas en el comercio. Y el avalúo catastral en el Valle del Cauca provocó hoy una polémica entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora Dilian Francisca Toro. La mandataria le pidió al jefe de Estado no mentir cuando la culpó de defender a las élites y las mafias. Aunque en el Valle del Cauca no se han registrado protestas por la actualización del avalúo catastral, campesinos han expresado su inconformidad. Las tarifas de catastro para la comunidad han sido elevadas de una manera exagerada, aberrante, ¿sí? Entre 20 y 40 veces más, ¿sí? 2.000 y 4.000%. Ante esto, la gobernadora Dilian Francisca Toro propuso una revisión detallada de los ajustes necesarios para reducir su impacto. Más de 15.000 campesinos apoyados por programas departamentales resultarían afectados. Pero son campesinos que tienen muy pocas hectáreas y que realmente si les suben el impuesto, pues lógicamente no van a poder pagarlo. Y si no lo pueden pagar, pues no pueden pagar los créditos. Si no pueden pagar los créditos, pues le van a quitar sus tierras. Entonces vamos a tener mucha problemática. No es
nuestro departamento. Lo que nosotros queremos es que prosperen. Tras el anuncio de la mandataria, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, afirmó que la gobernadora no defiende a los campesinos, sino a grandes azucareros y mafias. Este mensaje provocó una respuesta inmediata de la gobernadora del Valle. No mienta, yo no defiendo a las élites, respéteme, yo no defiendo a las mafias. Recuerde, las concesiones a los criminales las ha hecho usted en su gobierno, a los narcoterroristas. No intente con mentiras dar la vuelta a la realidad. Abandone todas las formas de lucha que usted es el presidente. Hablemos del tema del catastro. Tengo que recordarle otra cosa. El país ha estado en un paro campesino por sus medidas de catastro. Mientras se conoce el censo oficial de afectados, la Oficina de Catastro del Valle invita a los ciudadanos inconformes a acercarse a sus instalaciones o instaurar la queja a través de la página web oficial de la Gobernación para la revisión del caso. La persistencia de los bloqueos en el oriente del país está asfixiando al sector productivo. Daliana Garzón, de Negocios DITU, nos presenta el balance de estas cifras. Daliana. Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. Los bloqueos en los corredores viales, especialmente de Santander y norte de Santander, han provocado un impacto crítico en la movilidad y en la economía regional. De acuerdo con un informe de la ANDI, esta parálisis afecta el comercio de mercancías que están valoradas en 120.000 millones de pesos diarios y también genera pérdidas por 5.000 millones de pesos en cada jornada en materia de transporte de carga. Esto debido principalmente a la inmovilización de 800 vehículos cada día. El flujo de personas también se ha visto gravemente alterado. Estamos hablando de una afectación directa a 12.000 usuarios, esto respecto al transporte aéreo, y otros 100.000 pasajeros diarios que no han podido movilizarse por vía terrestre. En el ámbito productivo existen ciertas dificultades para trasladar 7.000 millones de pesos en alimentos, esto sumado a pérdidas por 2.800 millones de pesos en el sector cárnico. Por su parte, el sector energético registra afectaciones en 381 millones de pesos, mientras que en materia de salud los costos operativos de emergencia se han incrementado en más del 30%, razón por la que los gremios llaman a restaurar la normalidad en las carreteras, ya que es indispensable para proteger el sustento de los hogares y también la solidez de las empresas locales. De lo contrario, la estabilidad social y el mercado laboral de estas regiones van a continuar en jaque. Esta y otras noticias acá en Negocios DITU a las 3:30 de la tarde. Los esperamos. Daliana, gracias. 12 del mediodía, 54 minutos. En otros temas, 4 líderes sociales que se movilizaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección fueron víctimas de un nuevo atentado en el oriente de Cali. Todos salieron ilesos. Paula Restrepo, ¿qué más se sabe sobre este caso? Buenas tardes. Stephanie, muy buenas tardes para usted. Eran aproximadamente las 12 de la madrugada de este martes 14 de abril cuando los 4 líderes sociales que salían de una reunión en el barrio Mojica fueron atacados a disparos por criminales que se movilizaban en motocicleta. Sin ser esto suficiente, también lanzaron un artefacto molotov, lo cual causó que el vehículo comenzara a incendiarse. Afortunadamente, en cuestión de segundos, los líderes sociales se bajaron del vehículo y resultaron totalmente ilesos. Hay que decir que la personería de Cali rechazó categóricamente los hechos, pero también indicó que uno de los líderes sociales tiene escoltas asignados por parte de la Unidad Nacional de Protección y al momento del ataque se encontraba sin ellos. Este hecho no solo atenta contra sus vidas, sino que constituye una grave agresión contra quienes ejercen el liderazgo social y defienden los derechos humanos en nuestros territorios. Me preocupa profundamente la escalada de violencia que se evidencia en este caso, donde incluso se emplearon métodos que pudieron terminar en una tragedia irreparable. A esta hora las autoridades trabajan a través de la inteligencia del sector, de la comunidad, para esclarecer realmente qué fue lo que ocurrió y quién sería el que habría mandado a atacar a esos líderes sociales en el oriente de la ciudad de Cali. Paula, gracias por su reporte. Un grave incidente en la frontera entre Colombia y Perú se registró cuando al parecer 2 patrullas de la Armada de Perú atacaron un remolcador de carga de Colombia. El dueño y capitán de la embarcación, un hombre de 82 años, resultó muerto y su hijo gravemente herido. Las autoridades peruanas dicen que reaccionaron a disparos de un grupo ilegal. Según la orden legal de Sarpe, el remolcador San José salió de Puerto Asís el pasado 5 de abril rumbo a Leticia,
con 250 toneladas de carga ubicadas en 2 bongos. El documento señala que el capitán de la nave era José Miguel Gutiérrez, de 82 años, y en la tripulación estaba su hijo, el maquinista, un timonel, 2 marineros o ayudantes y un piloto. El remolcador, con sus papeles en regla, pasó los puestos de control de Colombia en Puerto Leguízamo y El Encanto. En su carga llevaba arroz, panela, comida para pollos y cerdos, muebles, vitrinas, colchones, gaseosas y cerveza, entre otros víveres y abarrotes. El domingo a las 9 de la noche, cuando el carguero pasaba por la base de la Armada peruana en el estrecho, 2 lanchas de guerra lo interceptaron y se ubicaron al lado y lado de la nave. No se sabe de dónde se oyó un disparo y de inmediato las 2 patrulleras descargaron su fusilería contra el remolcador. En el puente cayó muerto don José Miguel y su hijo resultó herido, relató el piloto del remolcador. ¿Y él estaba piloteando? No, él no estaba piloteando, estaba sentado en la banquita al frente. La comunidad de Marandúa se portó a la altura. ¿Y a usted lo golpearon? ¿También está lastimado? No, nosotros no, pues no estuvimos manejando y tiramos al piso y cuando escucharon la bulla que el herido, y me entiende que muerto y ellos se fueron. Del lado colombiano queda el corregimiento de Marandúa. Sus habitantes pasaron el río para reclamar por el ataque. Entonces baje el arma. Nosotros no estamos viniendo con armas. Personas que tienen armas y no pueden responder. Llévenlo, si no estén hablando. Unos civiles y lo encienden a plomo, ¿cómo les va a ocurrir? ¿Qué pasa, viejo? Eso es lo que hacen ustedes, vean. Eso es lo que hacen. El presidente de la Asociación de Transportadores Fluviales del Putumayo y el Amazonas dijo que los peruanos se llevaron detenidos a los 2 marineros. Se encuentran en este momento en custodia de la Policía de Perú porque los catalogan como subversivos, como terroristas. El ministro de Defensa de Colombia, general Pedro Sánchez, pidió activar los protocolos diplomáticos que permitieron traer a Colombia al maquinista, quien tiene 3 disparos de fusil en su cuerpo. El gobierno peruano dijo que los disparos ocurrieron por una reacción de sus tropas. Personal de las Fuerzas Armadas fue atacado con fusiles de guerra por presuntos integrantes de grupos armados organizados residuales Gaor. El incidente ocurrió mientras las fuerzas del orden intervenían en una embarcación sospechosa en los sectores de San Antonio del Estrecho y Marandúa. El cuerpo de don José solo pudo ser levantado esta madrugada, 29 horas después de los disparos. Los confusos hechos son investigados por las autoridades de Perú y de Colombia. Tras el anuncio del Ministerio de Ambiente de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos como medida de contención, académicos coinciden en que es una alternativa viable, pero advierten que no es suficiente, pues el foco también debe estar en otras acciones clave para proteger los ecosistemas. Estos enormes animales semiacuáticos tienen hoy a Colombia en un debate histórico sobre su futuro. El gobierno nacional anunció que 80 hipopótamos que habitan la cuenca del Magdalena Medio serán sacrificados. Para Germán Jiménez, coordinador de la Maestría en Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana y quien ha liderado investigaciones sobre esta especie, Colombia está contra el tiempo. Advierte que es urgente implementar todas las medidas de contención, incluida la eutanasia. Ese orden de ideas, pues la alternativa o la solución de practicar la eutanasia ante una situación que tenemos de una población que está creciendo rápidamente es una alternativa viable. Los investigadores insisten en que aunque el debate lleva décadas desde que Pablo Escobar introdujo al país 4 hipopótamos, la implementación del plan de manejo ha sido insuficiente. Advierten que el centro de la discusión es que los hipopótamos son una especie invasora y su control ya no admite más dilaciones. No la podemos llevar para allá. Hace mucho rato la gente decía, llevémosla para allá, para África. No, porque los animales son producto primero de un pool genético muy pequeño que llegó aquí al país. Quiero aclarar que ese pool no llegó de África, llegó de zoológicos en los Estados Unidos. La senadora Andrea Padilla ha sido una de las voces que ha cuestionado la medida, no porque no esté dentro del plan de manejo, sino porque advierte que medidas como la esterilización y el traslado de los ejemplares se quedaron cortas. La eutanasia es una opción, pero humanitaria y como último recurso. Una decisión tan dramática como la de matar a 80 seres vivos a manos y con recursos del Estado solo es opción cuando los otros caminos han sido fallidos.
Las estimaciones apuntan a que para 2030 en nuestro país podrían existir 500 hipopótamos. ¿Pero por qué optar por el sacrificio y no el traslado? Estamos hablando de costos de manejo que superan inclusive con creces el presupuesto que está asignado ahorita para los 80 animales. Y estamos hablando de tiempos que podrían superar los 10, los 20, los 30, los 40 años. Vamos a continuar con el problema un buen tiempo y vamos a tener que trabajar en otras estrategias que son complementarias, que tienen que ver más con la perspectiva de la coexistencia, aprender a coexistir con esta especie en el territorio. El proceso de eutanasia se ejecutará bajo un proceso químico que contempla un procedimiento clínico veterinario con la extracción del animal y otro físico a través de la casa de control. Ambos se realizarán bajo estrictos protocolos y criterios de manejo ético con la supervisión de las corporaciones autónomas regionales. Y en medio de la controversia que se ha generado por el anuncio de la aplicación de la eutanasia a estos hipopótamos, conversamos con el director del Instituto Humboldt, quien defendió la medida, pero también sostuvo que se están contemplando alternativas como el traslado de algunos de estos animales a otros países. Director, cuéntenos un poco por qué no se ha podido controlar la población de hipopótamos en el país y qué lleva finalmente a la decisión de practicarles la eutanasia. Mira, los hipopótamos son una especie invasora. ¿Qué significa que sean una especie invasora? Que es una especie que fue introducida a Colombia, en este caso ilegalmente, y que en el momento en que es introducida a Colombia encuentra unas condiciones óptimas para su establecimiento y su crecimiento, no tiene predadores, las condiciones son óptimas de su hábitat y es una población que ha ido creciendo, imagínate, a un ritmo superior al 9% anual. Arrancamos en los años 80 con 4 individuos, hoy estamos seguramente por encima de los 200 individuos. El no hacer nada siempre ha sido el peor escenario, el no actuar sobre el control de esta población y su crecimiento, y por eso hoy estamos en esta situación, porque claramente medidas como la esterilización no han sido lo suficientemente efectivas y la población sigue su crecimiento y ampliando su distribución. ¿Cómo sería este proceso de eutanasia? Se está proponiendo a través de 2 vías, una eutanasia a través de medios químicos, para lo cual hay que extraer al individuo y hacer todo un procedimiento veterinario clínico, o también la eutanasia física, que implicaría una casa de control. El Ministerio del Medio Ambiente va a firmar un convenio con las diferentes corporaciones autónomas regionales para poder, con recursos, promover, y con todo un manejo ético y con todo un trabajo también de educación con las comunidades locales, avanzar en la eutanasia en estos núcleos poblacionales que hoy representan un gran peligro para nuestros ecosistemas. De pronto se han contemplado otras alternativas. Se dice además que hay países como Perú y Ecuador, donde algunos centros estarían interesados en llevarse a algunos hipopótamos. Mira, desde el primer momento siempre la medida a la cual se le ha dado más importancia ha sido la translocación. Se han hecho todos los esfuerzos desde diferentes gobiernos, porque esto, recuerdo, nosotros desde el Instituto Humboldt estamos siempre trabajando con todos los gobiernos, desde el gobierno anterior, en ese momento con el ministro Correa, y durante este gobierno, tanto con la ministra Susana Mohamed como con la ministra Irene, se han intentado todos los esfuerzos de translocación a países donde hay poblaciones naturales de hipopótamos, a países donde hay santuarios y zoológicos, pero pues esto tiene todo un contexto a nivel internacional de marco normativo. No se trata de exportar un problema que tenemos en Colombia y exportarlo a otro país. Esto se tiene que hacer con suma responsabilidad, y se están haciendo todos los esfuerzos realmente por la translocación como una primera medida para poder solucionar el control del crecimiento de la población de hipopótamos en Colombia. ¿Cuál es su opinión en el debate tras la decisión de implementar un protocolo de eutanasia para controlar la población de hipopótamos? Los leemos en @noticiascaracol. Mientras tanto, cambiamos de tema. Cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá, registraron un intento de robo que no terminó como esperaban los delincuentes. El dueño del vehículo se aferró a su carro y evitó que se lo llevaran. Como de película. Así relatan los vecinos del barrio Bosque Popular el intento de hurto de un vehículo sobre las 9:35 de la noche. Luego de compartir con unos amigos, el dueño se percata del hecho y se aferra a él transitando varias cuadras.
Y en ese transcurso pues recorrió con el ladrón todo el sector de nosotros, llegó a este parque, se atravesó por encima de los volardos que tenemos acá y siguió hacia la cabaña. Desde la administración local anuncian refuerzos para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Afortunadamente la víctima se encuentra fuera, pues digamos, de ningún tipo de lesión y el vehículo se recupera. De igual manera hubo una afectación a unos contadores que se activó la ruta de riesgo a través de bomberos para evitar pues cualquier tipo de emergencia adicional. Los videos ahora hacen parte de la investigación para ubicar a quienes participaron en el intento de hurto. Con nuestra policía judicial y nuestra policía de inteligencia se están verificando cámaras en el sector con el fin de dar con el paradero de estos delincuentes y ponerlos a buen recaudo de las autoridades competentes. Mientras tanto, en este sector de Engativá, los vecinos aseguran que los robos ocurren así, rápidos, directos y en cuestión de segundos. Llevamos un periodo de aproximadamente unos de 2 a 3 meses donde se ha incrementado esa inseguridad. Por ahora la comunidad pide más garantías y redoblar esfuerzos para evitar más daños e inseguridad en la zona. De otro lado, Noticias Caracol obtuvo nuevos videos y testimonios de personas que vivieron impactantes momentos durante la balacera que se registró ayer en el norte de Bogotá. El hecho dejó 6 heridos, entre ellos un menor de 8 años de edad, la víctima y un señalado sicario. Fije su atención en el hombre que desciende de la camioneta. Lleva un chaleco antibalas, camina hasta la parte trasera del vehículo y cuando abre la puerta se acerca al señalado sicario que trata de tomarlo de un brazo y le dispara. La víctima reacciona, rápidamente de su cintura saca un arma de fuego e impacta al agresor. 2 supuestos cómplices que también habrían intentado atacar con armas de fuego huyen del sitio al escuchar los disparos. Uno corre hasta una esquina donde lo esperaban 2 motos. El otro sospechoso emprende solo la huida en una moto. Uno de los señalados sicarios queda herido en el piso. Desde ahí sigue disparándole a la víctima, que retrocede una cuadra y busca refugio en uno de los establecimientos comerciales de la zona. Segundos después, en los videos, ya en poder de la policía, aparecen 2 personas de blanco. Una de ellas es una mujer que se ubica cerca de la víctima y abre fuego, al parecer, contra el sicario, que no para de disparar. Luego llega otro hombre que también viste de blanco y tiene un arma de fuego en las manos. Se ubica estratégicamente para responderle al sicario. Varias balas disparadas por el sicario a esa distancia terminaron en las paredes de varios establecimientos comerciales de la zona y viviendas. Escuchen el testimonio de doña Ángela María Velasco, una de las comerciantes afectadas. La primer bala que cayó aquí en la esquina de la vitrina. Nos metimos al baño y eso, la balacera era terrible, pero el que disparaba de una vez disparaba todas las seis cargas. Era terrible. Por aquí entró la bala y llegó y sonó aquí donde estaba esta vitrina. El vidrio chispió para lado y lado, por supuesto el estruendo fue ¡pam! La balacera, según la policía, se generó por un aparente ajuste de cuentas. Prácticamente sí es un hecho sicarial, no hay amenazas, no es extorsión, no es hurto, no se ha recibido, no hay ningún proceso en el cual podamos determinar que esta persona se haya acercado a denunciar algo a la policía. El hecho dejó 6 heridos, entre ellos un niño de 8 años, que terminó con esquirlas de los vidrios de la camioneta en su cuerpo. La víctima, el sicario y otras 3 personas que resultaron heridas en esta balacera, según el parte médico más reciente, están estables y fuera de peligro. Hablar de soledad y el aislamiento no es algo superficial. La Organización Mundial de la Salud los ha considerado una amenaza invisible que aumenta el riesgo de enfermedad. Doctora Fernanda. Sí, Catalina, buenas tardes. La soledad se considera un factor de riesgo tan potente como el consumo de tabaco o la obesidad. Es un problema creciente que no discrimina y un peligro cada vez más grave, pero como dice la Organización Mundial de la Salud, a menudo olvidado, subestimado, pero que está minando la salud y el bienestar. Según esta misma organización, entre los años 2014 y 2019, la soledad se asoció a 100 muertes por hora en el planeta. Así que se requieren investigación, intervenciones a diferentes niveles y por eso las autoridades locales y nacionales deben comprometerse en la búsqueda de soluciones para priorizar la conexión social. La soledad puede ser una condición tanto objetiva como subjetiva. Así lo explica Thomas Goodrow, profesor adjunto de Medicina Geriátrica y Gerontología de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos.
El aislamiento social es una experiencia objetiva. Es una situación en la que las personas tienen menos relaciones sociales, roles sociales y participación comunitaria, mientras que la soledad es una experiencia subjetiva. Hay un desajuste entre las conexiones reales de alguien y su deseo de conexiones. Tanto el aislamiento social como la soledad son malos para nuestra salud. Precisamente, ya son varias las investigaciones que confirman los efectos físicos y mentales que tiene la soledad. Incidencias más altas o riesgos de derrame cerebral, enfermedades de corazón. En mi trabajo especialmente enfocado en adultos mayores, encontramos que 1 de cada 4 individuos son impactados por el aislamiento social. Hemos visto que las personas tienen niveles más altos de demencia y eso se duplica en aquellas poblaciones que están experimentando aislamiento. Estas personas mueren más temprano cuando no tienen conexión social. Ese riesgo de muerte prematura aumenta, según estudios, en un 50%. Otros datos muestran que las personas con relaciones sociales deficientes tienen un 29% más de riesgo de padecer una enfermedad coronaria y 32% más de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Hay ciertos marcadores inmunológicos que se disparan y que tienen consecuencias negativas en el organismo cuando hay sensaciones de soledad. El organismo queda demasiado expuesto a que agentes externos que puedan ser nocivos tengan más impacto. También hay una reducción comportamental, por ejemplo, en prácticas de autocuidado. Entonces se reducen los hábitos saludables, tanto la actividad física como el comportamiento alimentario. La situación ha llevado a considerar la soledad como un problema de salud pública. Se ha demostrado que en términos de gastos de Medicare, que es el seguro para adultos mayores, se ha gastado unos 6.700 millones de dólares adicionales por causa del aislamiento social en esa población. Y entonces, ¿qué hacer frente a este panorama? Creo que tenemos que empezar ya, iniciar pensando en nuestras vidas. ¿Podemos estar más conectados significativamente con los que nos rodean? Plantear objetivos de vida que impliquen la interacción con otras personas. Un poco como cuando en la infancia o en la adolescencia en el colegio se emplean como actividades lúdicas. Por decir algo, vamos a hacer la obra de teatro, entonces es un objetivo por el que todos tienen que interactuar, eso aumenta la socialización. De ese mismo estilo, promover actividades, acciones, pero en etapas posteriores, que no se suele hacer. Aunque la soledad es un problema silencioso, también es necesario diseñar comunidades que fomenten el encuentro, cultivar una cultura de conexión y, por supuesto, movilizar al sector salud y las políticas públicas. Este fue tema central del evento, abordando la soledad desde la salud. Hay mucho por hacer, por ejemplo, también reformar los entornos digitales, que en ciertos casos también contribuyen al aislamiento. Muy bien, y en otras noticias de salud les cuento que la Clínica del Country aquí en Bogotá recibió un importante reconocimiento. Se trata de la acreditación como Centro de Excelencia de Alto Nivel por parte de la Asociación Europea de Medicina Nuclear. La distinción certifica que equipos y protocolos del Servicio de Medicina Nuclear funcionan con precisión milimétrica, a la par de centros de imágenes moleculares más importantes del mundo, lo cual garantiza precisión y seguridad en diagnósticos oncológicos y neurológicos. Felicitaciones para la Clínica del Country. Recuerden que tenemos una cita esta tarde en Conscientemente, 4 de la tarde, a través de nuestra plataforma de YouTube de Noticias Caracol en Vivo, para que sigamos hablando de la soledad y sus efectos en la salud. Los espero. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Este jueves empieza la regularización extraordinaria de inmigrantes en España. Más de 500.000 de extranjeros podrán solicitar un permiso de residencia y de trabajo. El gobierno de Pedro Sánchez aprobó hoy el decreto que establece esta ventana legal a partir del 16 de abril y hasta el 30 de junio, lapso en el que se podrá aplicar a un permiso de residencia de un año prorrogable. Los interesados podrán tramitar su solicitud de manera virtual o presencial. El principal requisito, no tener antecedentes penales. Deben presentar un certificado que acredite su ingreso a España antes del 1 de enero de este año y una permanencia mínima de 5 meses ininterrumpidos. Y es que España envejece, la natalidad sigue cayendo y ese país cada vez depende más de la población inmigrante para sostener la economía.
El borrador de un informe realizado por el propio gobierno le puso cifras a este escenario. Si la migración bajara en un 30% en los próximos años, España tendría 15 millones de habitantes menos y perdería 9 millones de trabajadores. En España, casi 1 de cada 5 habitantes ha nacido fuera del país. La inmigración forma parte del día a día. Pero ¿qué pasaría si España perdiera un 30% de su población migrante? Un análisis reciente dibuja un escenario que afecta a la economía, a los servicios públicos y al futuro demográfico. Yo creo que en todo sentido aportamos a todo el crecimiento de España, tanto en la fuerza laboral y tanto culturalmente también, ¿no? Tanto España necesita un inmigrante como un inmigrante necesita trabajar. Entonces eso es como decir, tú me das, yo te doy, y entonces nos complementamos. En España hace falta mano de obra y todo lo que venga a trabajar, a formar parte de la población activa es necesario. O sea que efectivamente yo creo que la inmigración siempre es fuente de riqueza. Y además tenemos la suerte de que pues, con los países de Latinoamérica compartimos mucha cultura y eso, quieras que no, da una cohesión social muy importante. Los inmigrantes aportan más del 10% del Producto Interno Bruto y sostienen sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados. Reducir su presencia a un 30% significaría perder cientos de miles de trabajadores en edad activa. En un país con baja natalidad, esa pérdida tendría un impacto directo en la producción, en el empleo y en el crecimiento económico. Aquí en Europa, la verdad, se ven, digamos que pocos niños, porque la verdad pienso que el europeo primero piensa en hacer su capital. Nosotros también aportamos acá esa parte donde queremos ver población, porque pues los niños son nuestros hijos, es el futuro del día de mañana. España envejece rápido y cada año nacen menos niños. La población inmigrante compensa ese desequilibrio. Es más joven, cotiza más de lo que recibe y sostiene el sistema de pensiones. Sin ellos, la base de cotizantes se reduciría y la pirámide poblacional se estrecharía aún más, aumentando la presión sobre un sistema ya tensionado. Hay muchas personas que vienen de otros lugares del mundo con la intención de encontrar ese sitio seguro, ese sitio en el que se sienten a gusto y de incrementar su familia y de hacerla crecer aquí. Y eso es importante de alguna manera para el desarrollo del país, porque garantiza que una población tan envejecida como la que tiene España sienta que hay personas que están aportando al sistema los brazos que nuevamente van a seguir desarrollando el país. La juventud aquí no tiene este pensamiento como nosotros en África y como gran parte de los países de América Latina, que bueno, el tema de tener hijos es un tema en primera fila, ¿no? Nosotros en África, el tema de que ya te has desarrollado, eres joven, ya tienes tu trabajo, tienes ya una mujer, lo primero que también tendrías que pensar es tener hijos, pero aquí se ve muy poco. O sea, tenemos un problema de que la población es una población envejecida, con lo cual necesitamos migración para muchas cosas. Con un 30% menos de inmigrantes, España perdería más de 9 millones de trabajadores. Sectores enteros quedarían desabastecidos. El Producto Interno Bruto caería y el envejecimiento se aceleraría. En las ciudades habría menos actividad económica y en muchas zonas rurales volvería a crecer la despoblación. Los expertos coinciden en que este escenario comprometería el futuro económico y social del país. Esta reducción del PIB sin duda provocaría grandes tensiones en la economía española. En primer lugar, los ingresos del sector público se verían muy reducidos. El problema además sería en el sector privado, puesto que habría grandes cantidades de sectores productivos, sobre todo en el sector agrícola, pero en el sector de servicios, turístico también sucedería. Tendríamos una situación de falta de mano de obra y todo esto en una situación de envejecimiento poblacional. El análisis concluye que la inmigración es un pilar económico y demográfico para España. Su aportación sostiene el crecimiento, equilibra la pirámide poblacional y refuerza los servicios públicos. En un país que envejece y pierde población joven, la cuestión no es si se necesita inmigración, que también, sino cómo gestionarla para que funcione y que además genere oportunidades y riqueza económica y cultural para todos. Desde Madrid, España, Daniel Puchol Bogani para Noticias Caracol. Daniel, gracias. Tras el intento fallido en Pakistán, Estados Unidos e Irán intentarán una nueva ronda de conversaciones este jueves. Así lo anunció el presidente Donald Trump al diario New York Post.
Entre tanto, Washington es sede de las primeras negociaciones directas entre Israel y el Líbano. El sur del Líbano continúa ardiendo. Israel sigue bombardeando objetivos los cuales califica como asociados al grupo terrorista Hezbollah. Simultáneamente, a unos 10.000 kilómetros de distancia se le da una oportunidad a la diplomacia. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio facilitó un cara a cara histórico entre Israel y el Líbano, que a través de sus embajadores instalaron la primera negociación directa desde 1993, buscando que el cese al fuego con Irán pueda extenderse a el Líbano. Esta es una oportunidad histórica. Entendemos que estamos trabajando contra décadas de historia y las complejidades que nos han llevado a este momento único y a esta oportunidad. Sé que algunos de ustedes se están preguntando sobre los altos al fuego. Esto es mucho más que eso. Se trata de poner fin de forma definitiva a 20 o 30 años de influencia de Hezbollah en esta parte del mundo. Y Hezbollah es además la piedra en el zapato de esa negociación. Su líder informó que no iban a respetar nada de lo que se acuerde. Pero Estados Unidos no solo es facilitador de estos contactos, sino que en otra mesa es negociador. Hoy el presidente Trump sugirió ante el diario New York Post que en los próximos 2 días podría haber conversaciones directas con Irán, nuevamente en Pakistán. Simultáneamente, el Comando Central está dando una actualización de las primeras 24 horas del bloqueo a puertos iraníes en las inmediaciones al estrecho de Hormuz, asegurando que 10.000 efectivos, 100 aeronaves de vigilancia y 12 buques de guerra han garantizado que ninguna embarcación salga de puertos iraníes. Entre tanto, el mandatario estadounidense sigue teniendo roces con sus aliados, esta vez con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. El presidente le dijo al diario italiano Corriere della Sera que está impactado porque Italia no los ha ayudado en nada en la guerra. Y frente a los comentarios de la primera ministra criticando las declaraciones de Trump, calificándolas de inaceptables, las que hizo frente al Papa, el mandatario estadounidense dice que la única inaceptable es ella. Juan Camilo. También en Estados Unidos hay alerta en Florida por un incendio forestal que se propaga con rapidez al occidente de la ciudad de Naples. Las autoridades indican que 607 hectáreas del bosque estatal Picayune han sido consumidas por las llamas y solo un 15% de la conflagración ha sido contenida. Ante el avance del fuego, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en varias comunidades aledañas. Y otro incendio se produjo en el parqueadero de la principal fábrica china de carros eléctricos, BYD. Las llamas se extendieron por las gigantescas instalaciones y desataron una densa columna de humo negro. La empresa confirmó el siniestro en su parque industrial de Shenzhen, que no dejó víctimas ni heridos. También informó que el fuego ya fue extinguido. El estacionamiento era un área destinada a vehículos de prueba y desguazados. El segundo día de su visita a Argelia tocó el corazón del Papa León XIV, que envió un mensaje contra la opresión y pidió tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. El pontífice, conmovido, recordó sus raíces espirituales al visitar el lugar donde murió San Agustín de Hipona, su fuente de inspiración para convertirse en sacerdote. El Papa avanza así en su gira de 11 días por África, que este miércoles lo llevará a Camerún y luego a Angola y a Guinea Ecuatorial. En las últimas horas se conocieron las imágenes del momento en que buzos de la Marina de Estados Unidos abrieron la cápsula Orión tras su amerizaje en el Océano Pacífico el viernes pasado. En ellas se ve el emocionante ingreso de un rescatista a su interior, donde estaban los 4 astronautas que hicieron historia al orbitar la Luna. En las últimas horas salió a la luz el momento en el que buzos de la Marina logran abrir la cápsula Orión después del amerizaje para rescatar a los 4 astronautas a bordo. La nave volvió sin contratiempos tras completar su regreso desde el espacio profundo en una de las misiones más ambiciosas de los últimos años. El descenso fue preciso, reingreso a gran velocidad, perfecto despliegue de paracaídas y finalmente el impacto controlado sobre el mar.
Durante el operativo de rescate, buzos especializados instalaron una balsa inflable justo debajo de la escotilla lateral de la cápsula Orión, llamada Porsche delantero, creando una plataforma segura para la salida de los 4 astronautas. Además, las condiciones en el mar fueron las más adecuadas para un amerizaje controlado y seguro, permitiendo que los equipos de la Marina los pudieran rescatar. La prioridad era una extracción rápida y controlada para trasladarlos de inmediato al buque US John P. Murtagh, donde recibieron una primera evaluación médica tras los 10 días en el espacio. La maniobra incluyó su evaluación de canastas elevadas por helicópteros, replicando protocolos utilizados desde las misiones Apolo. Toda la operación en el Océano Pacífico fue supervisada por la ingeniera colombiana Liliana Villarreal, parte del equipo de la NASA. Minutos después, los equipos de recuperación rodearon la cápsula, aseguraron la zona y dieron paso a la operación de apertura, hasta que finalmente se abrió la escotilla. Uno a uno, los astronautas fueron saliendo de la cápsula, primero Christina Koch, luego Victor Glover, seguido de Jeremy Hansen y finalmente el comandante Wright Wiseman, asistidos por personal especializado. Tras varios días en microgravedad, sus movimientos eran cuidadosos, mientras sus cuerpos volvían a adaptarse a la gravedad terrestre. Afuera los esperaba el mar, la luz del día y un equipo que celebraba el éxito de esta misión. Un regreso que no solo marca el final del viaje, sino que confirma avances muy claves para las próximas misiones tripuladas hacia la Luna. Volver a la Tierra con una misión cumplida, rostros que vuelven a ver el sol y la certeza de que cada paso dado en el espacio nos acerca un poco más a lo que viene. En medio de las dificultades que enfrenta el sector energético, la transición hacia el uso de energías más limpias ha sido un esfuerzo constante de muchas empresas. Pues ese tema hace parte del debate con candidatos que se realizará este jueves en el marco del Congreso de Naturgas en Cartagena. María Fernanda Tarazona habló con el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. El sector empresarial representa uno de los motores más importantes para la economía colombiana en generación de empleo, aportes tributarios e inyección a inversiones a nuestro país. Por eso saludo al presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Bienvenido a Noticias Caracol. Muchas gracias, María Fernanda. Presidente de la ANDI, hablemos un poco de las cifras que en este momento tiene el sector. 1.600 empresas afiliadas a la ANDI, 880.000 empleos y también el aporte que tiene a la economía colombiana, el 55% que le aporta. Hablemos un poco de estas cifras y sobre todo la relevancia y el impacto que tiene en el día a día de la gente. Sí, la ANDI representa una muy buena parte de las empresas formales que hay en Colombia. Por eso, digamos, el nivel de empleos apenas llega hasta 880.000 empleos, que en todo caso es un nivel muy grande, pero cuando uno lo compara, por ejemplo, con la informalidad, uno dirá, hay un montón de gente que está por fuera, es cierto, pero aquí tenemos las empresas que representan el 55% del Producto Interno Bruto de Colombia, que es muy grande cuando lo comparamos y le sacamos, digamos, la actividad estatal, porque es cerca del 70% del Producto Interno Bruto empresarial de nuestro país. Las empresas de la ANDI representan cerca del 70% del recaudo de renta, es decir, los impuestos de renta que le entran a la nación provienen en un 70% de empresas de la ANDI, pero además las empresas que están en la ANDI son también quienes recaudan la gran mayoría del impuesto del valor agregado, del IVA. Ahora de inversión extranjera. En 2025 veíamos una cifra, 11.469 millones de dólares y en comparación con 2024 vemos una reducción del 16,2%. ¿A qué se debe esta caída en la inversión extranjera? Bueno, la verdad es que la inversión extranjera en Colombia ha venido cayendo muy fuertemente durante los últimos años. De hecho, en el año 2022 estábamos hablando de cerca de 17.000 millones de dólares. El dato que tenemos en el 2024 es de 13.000, el del 2025 es de 11.000. Es realmente uno de esos indicadores en los cuales estamos de alguna forma perdiendo dinamismo y perdiendo atracción. Muy probablemente se debe a la situación política colombiana, a lo que ha sucedido con los incrementos de impuestos en Colombia, al incremento en los costos, a la volatilidad, a la incertidumbre. De hecho, el dato del último año registrado, entre 2024 y 2025, registra una caída del 16,2%. Hay sectores como el sector minero, en donde la caída ha sido del 95%. Colombia tiene que recuperar su inversión.
Ahora hablemos de otro panorama importante y tiene que ver con las energías renovables que vienen creciendo en nuestro país. Hoy representan el 13% de la matriz energética de Colombia. En 2025 se reportó la entrada de 27 proyectos de energía, sin embargo, solamente era el 20% de lo esperado. ¿A qué se deben estos retrasos que está teniendo el sector? Sí, en realidad el sector de energías renovables, especialmente las renovables no convencionales, ha crecido en Colombia. La regulación ha permitido que crezca, pero hay una gran cantidad, digamos, de obstáculos que en este momento está siendo complejos para las empresas que quieren entrar en este sector. Permisos, licencias ambientales, autorizaciones, consultas previas. Todo el cúmulo de esto se está generando, digamos, muchísimo menos proyectos de los que deberíamos tener. De hecho, ese dato de 27 que aparece allí, que son solamente el 20% de lo esperado, pudiera haber sido, si se hubiera cumplido, no de 27 proyectos, sino probablemente de 110 o 120 proyectos. La verdad, Colombia viene mejorando en esto, pero la oportunidad que tenemos no la estamos aprovechando bien. Sí, señor, y ahora hablemos de este panorama que tenemos precisamente de las energías renovables. Algunos de los departamentos que en este momento están teniendo la mayor parte de granjas de energía solar, estamos hablando sobre todo de la costa Caribe. Allí podríamos ver una reducción muy importante en el servicio que hoy en día paga la gente de la luz. Sí, es muy importante porque claramente la región Caribe paga el servicio, el mayor costo de energía, no solamente los hogares colombianos, sino las empresas que están en este momento ubicadas en la región. De hecho, ahí no aparece, y es muy notorio que no aparezca La Guajira, porque La Guajira es realmente el sitio en el cual debería haber más proyectos funcionando en este momento, María Fernanda. Nosotros deberíamos tener en este instante muchos más proyectos en ejecución, deberíamos tener muchas más autorizaciones. Hay un proyecto histórico, digamos que es el proyecto de colectora, que finalmente aparentemente va a salir adelante, pero se ha demorado años y años en salir adelante, que es el que iba a traer toda esa energía desde allá, de la parte de arriba, en donde había además no solamente tanto sol, sino tanta energía eólica, es decir, viento, para poder conectarlo con el resto del país, y eso no se ha logrado todavía físicamente conectar. Ahí no hemos logrado eso. De hecho, hemos tenido inclusive abandonos. Hubo 2 proyectos muy importantes que se fueron de la región simplemente porque no obtuvieron las licencias y los permisos. Bueno, entonces hablemos un poco de ese déficit de generación de energía que tiene un 3% para el 2027, pero como lo vemos, la gráfica habla por sí sola. Va a haber un mayor déficit con el pasar de los años y esa importancia sobre todo de tener una mayor entrada de proyectos de energía que hoy en día tardan hasta 7 años en ponerse en marcha, el 70% en trámites. Si me muestras la gráfica anterior, claro que sí. Esa gráfica hay que entenderla bien porque esa gráfica lo que nos muestra es el déficit y vemos cómo el déficit va creciendo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de el déficit de energía en firme, porque eventualmente puede haber energía que esté disponible, pero no está en firme y no está contratada. Y es verdad, los proyectos se están demorando mucho. Este es el periodo de demora en ponerse en marcha, no es el periodo de ejecución. Los proyectos que se planean hoy en día en Colombia se demoran entre 3 y 7 años más de lo que deberían demorarse. Y dentro de ese tiempo estamos hablando de que el 70% de las demoras son trámites administrativos. Trámites en los escritorios, especialmente los escritorios de Bogotá, en donde con las agencias de los temas ambientales, con las agencias que acompañan, digamos, los temas de consultas previas, en el territorio se presentan también demoras con consultas previas y quizá vamos a tener que pensar mucho mejor eso en el futuro. Doctor Bruce, el futuro de las energías renovables. Usted ha mencionado un tema muy importante que es el gas. El gas es ese elemento indispensable para la transición energética en Colombia. Estamos hablando de un 14% de la matriz. Se espera y se proyecta que llegue hasta el 25% en 2030. ¿Pero por qué es tan indispensable ese recurso? Es que la mayoría de las energías renovables no convencionales dependen de ciclos del día y de condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si hay viento o no hay viento, se mueven los molinos. Si hay sol o no hay sol, se produce mucha energía. Por supuesto, por las noches no hay sol, entonces por las noches no se produce energía. Entonces, para poder tener una matriz grande de energías renovables, tenemos que tener una energía en firme que se la da el gas natural. Por eso el gas natural es considerado el gas de la transición energética. Y es un poco, de alguna forma, como la lucha que hemos tratado de plantear nosotros a la diferencia ideológica que hemos tenido con el gobierno, con el presidente de la República, respecto del uso de estas energías. Tiene que estar acompañada de gas natural.
Doctor Bruce, mil gracias por atendernos y como último punto quisiera que me responda rápidamente el papel del empresariado, porque muchas de las empresas ya están integrando en sus procesos esas fuentes de energía renovables en sus fábricas, que están utilizando incluso la luz. Hay muchísimos ejemplos, ya se ven hoy en día, paneles solares en los techos de las empresas, paneles solares sobre los centros de convenciones, sobre los grandes almacenes. Los empresarios están haciendo todo el esfuerzo, pero necesitan poder contar con energía en firme que se las da, entre otras, el gas natural. Bueno, muchas gracias y entonces nos vemos este jueves 16 de abril. Que va a haber en el Congreso de Naturgas con los candidatos presidenciales. Así es, varios gremios nos unimos alrededor de ese debate y reunimos con Caracol y vamos a sacar adelante algo que ojalá sea interesante para los colombianos. Muchas gracias. Lo último en Noticias Caracol. 2:51, mucha atención. Se firma en este momento el acuerdo entre el gobierno y los manifestantes en Bucaramanga para levantar el paro por el nuevo avalúo catastral. Natalia Ayala nos amplía esta noticia. Catalina, buenas tardes. Mire, esta es el acta que acaban de firmar los manifestantes con la Gobernación de Santander, el IGAC, y que en minutos va a firmar el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ya con esta acta firmada que ustedes están viendo en este momento, se levantan los bloqueos en todo el departamento de Santander y esa es la noticia. Se llegó a un acuerdo entre los manifestantes, el IGAC, y ya se levanta pues este paro que cumplía 6 días en las vías. Fueron 12 puntos de acuerdo a los que se llegaron y a partir de mañana ya van a iniciar estas mesas de diálogo con el IGAC. Pero vamos a hablar con uno de los voceros de la manifestación. Bienvenido a Noticias Caracol y cuéntenos rápidamente cuál fue el acuerdo puntual que se firmó aquí. Primero que todo, muy buenas tardes. Hago una aclaración. Esta acta no fue firmada por el señor Benedetti, fue por el director del IGAC. Sí, pero ahorita la va a firmar el ministro. ¿Cuál fue el acuerdo al que se llegó? Al que llegáramos a cada municipio, al llegar a hacer un estudio de nuevo para aclarar y hacer unos avalúos justos a nuestros predios, porque la verdad es un atropello contra nosotros los campesinos. Es lamentable que para hacernos sentir del gobierno nacional tengamos que bloquear las vías. La verdad, esto es responsabilidad y le he hecho la responsabilidad al gobierno nacional encabezado por el señor Gustavo Petro. Podemos decir entonces ya que se llegó a un acuerdo y que ya las vías están despejadas. Gracias a Dios logramos unos buenos acuerdos, encabezado por el señor gobernador de Santander, por el señor alcalde de Lebrija y la mesa técnica del IGAC. Llegamos a unos acuerdos que se reavisara y poder de acá se levanten los bloqueos en estos momentos. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Esperar y llegar a cada municipio para, con su acompañamiento de las alcaldías y concejales, poder establecer todos estos resultados. A partir de mañana, ¿puede leernos cuáles son esos principales puntos del acuerdo a los que se llegaron? Porque ya a partir de mañana además conocemos que inician las mesas, sobre todo en el municipio de Lebrija, y el IGAC pidió un plazo de 2 semanas, pero el gobernador dijo que se extendieran a un mes para atender una a una las quejas. Estudiar un bosquejo de toda la información que ellos tienen, de CISBEN, de notarías, de todo, y ver los sobreavalúos y en predios especiales ir a punto para poder resolver. Pues esta es la buena noticia. A esta hora, 2 de la tarde, 54 minutos, ya están despejadas las vías del departamento gracias a que se logró un acuerdo y hoy en el 6º día de paro se levantó. Se levanta el paro campesino, sin duda, como usted dice, Natalie, una muy buena noticia. Gracias por este reporte. En otros temas, pasan los días y se siguen conociendo más detalles de la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí. Se conoció que las cámaras de seguridad de ese pabellón de alta seguridad no funcionan, mientras que la Fiscalía abrió una investigación y compulsó copias para que se indague al cantante Nelson Velázquez, quien actuó en el penal. Como si se tratara de una película que va aumentando su drama, el escándalo en la cárcel de Itagüí tras la fiesta vallenata sigue creciendo. Noticias Caracol pudo conocer que las cámaras de seguridad estaban dañadas, pero que fueron los propios cabecillas de las bandas delincuenciales y quienes dialogan la paz urbana con el gobierno nacional, quienes pidieron no arreglarlas. Aprovecharon que las cámaras estaban malas y que le solicitaron precisamente a la USPEC que no la reparara porque esto les permitía a ellos perder de cierta manera esa opacidad
que manejaban allá al interior, porque se podría establecer quiénes llegan a las reuniones y a ellos no les serviría, pero quien tiene el control de las cárceles son los 23 bandidos que se encuentran sentados en las mesas de los diálogos sociojurídicos. Las cámaras donde se observa la entrada de invitados y del propio Nelson Velázquez no hacen parte del penal, sino de la alcaldía de Itagüí. En medio del escándalo, también trascendió que Nelson Velázquez no sería el único que recibió altas sumas de dineros para la fiesta, también los guardianes del IMPEC. No hay una cifra exacta, pero se dice que de esos 500 millones de pesos, si una parte fue para el licor, otra parte fue para la comida, otra para el pago de los artistas, quedaron aproximadamente 200 millones de pesos para repartir entre quienes, pues ahí tendrá que la Fiscalía lograr determinar quiénes fueron. En las últimas horas, el presidente ordenó el traslado de los cabecillas de la cárcel de Itagüí. Los señores de Itagüí que hacen un proceso para la barriada de barriadas populares de Medellín, que tiene indicadores positivos, pues por lo menos no van a tener que seguir haciendo fiesticas mientras no se acabe el proceso. Que sea una fiesta más por la vida que por la muerte. Y entonces el ministro usted lo saca de ahí y se va para otro lado, provisionalmente mientras no sean serios con la paz. Ante todo este escándalo, la Fiscalía abrió indagación por el delito de prevaricato por omisión y se impartieron órdenes de policía judicial. Además, se compulsó copias para que se indague al cantante Nelson Velázquez por presunto enriquecimiento ilícito. No hay que tapar el sol con un dedo, no hay que tener más de 2 dedos de frente para entender que la plata con la que pagan una fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, los jefes y cabecitas de las peores estructuras criminales, proviene de los peores delitos. Entre tanto, la Mesa de Paz advirtió que un traslado de los cabecillas criminales hacia Bogotá es lo más recomendable para el proceso de paz urbana. En medio de un foro de seguridad ciudadana, el fiscal delegado para la criminalidad dijo que algunos detenidos estarían diciendo a qué cárcel quieren ir para fortalecerse con rentas ilegales como la extorsión carcelaria. El sindicato del IMPEC le respondió. Hay detenidos que no quieren salir de la cárcel, así lo aseguró el fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González. A raíz de investigaciones por hechos delictivos contra funcionarios del IMPEC, esas investigaciones nos llevaron a detectar cierta información donde encontramos detenidos que no les interesa salir de la cárcel. Y además de eso, entre ellos hacen negociación para ver en qué cárcel quieren quedar. No lo decide el IMPEC, lo están decidiendo ellos mismos. Las revelaciones del fiscal se dieron durante un foro de seguridad ciudadana realizado en la Universidad El Externado. Revelaciones que incluyeron otros detalles igual de preocupantes para la Fiscalía. Y todos se pelean por estar en la picota. Yo quiero la picota porque ahí es donde más hago plata y es el foco principal de la extorsión carcelaria. Y curiosamente una cárcel de máxima seguridad como la de Cómbita también es una de las cárceles más apetecidas por los detenidos para fortalecerse económicamente. Desde el sindicato del IMPEC explicaron que la entidad entrega los cupos de acuerdo a la disponibilidad y dicen que en esa decisión no tiene incidencia el procesado. Nosotros tenemos que rechazar este tipo de afirmaciones. Si es fiscal debería ya tener hacer este tipo de acusaciones con pruebas. Es inaudito que se crea en ese momento que los procesados son los que escogen el sitio de reclusión. El otro cuestionamiento por cuenta de los 12 capturados con brazaletes electrónicos en medio de la comisión de un delito este año en Bogotá llegó por cuenta del alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Yo espero una respuesta del Ministerio de Justicia y del IMPEC de qué vamos a hacer para que aquellas personas a quienes le dan detención domiciliaria, bien sea con sistema de control electrónico o sin él, ¿qué vigilancia van a tener? ¿Qué capacidad tiene el sistema para ir a vigilar qué están haciendo? Porque lo que vemos es que no hay ningún control. Ningún control. En la práctica están libres. Roballo asegura que la detención con brazaletes es ineficiente, pero advierte que el control es una responsabilidad compartida. Estos dispositivos son de fácil vulneración, ¿sí? Pero la responsabilidad no es solo del IMPEC. Nosotros vemos en una pantalla un punto y empezamos a hacer el trámite administrativo para que se solucione, pero es la policía, la alcaldía de Bogotá y los jueces los que de manera articulada tienen que mirar qué decisiones toman. Frente a este panorama consultamos con el Instituto Nacional Penitenciario IMPEC, pero hasta la emisión de este informe no se pronunciaron.
La Corte Suprema ordenó indemnizaciones para pensionados de los fondos privados de pensiones que no hayan recibido la doble asesoría y que se hayan sentido perjudicados con el monto de sus mesadas. Sin embargo, la decisión tiene límites y condiciones precisas para hacer la reclamación. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está fundamentada en la doble asesoría. Según el fallo, aquellas personas ya pensionadas que se trasladaron a los fondos privados y que consideren que resultaron perjudicados en el monto de su mesada por falta de información veraz y oportuna, pueden reclamar una indemnización. La sala determinó que cuando las administradoras de fondos de pensiones incumplen esa obligación legal, deben pagar una indemnización única que repare la pérdida, la oportunidad que tuvo el afiliado al pensionarse en Colpensiones y obtener una mesada superior a la que le fue concedida en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, no todos los pensionados del régimen privado podrían acceder a esta indemnización. Esto aplica a los que ya se encuentran pensionados. O sea, se pensionaron y anteriormente pues estaban en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladan al régimen de ahorro individual con solidaridad, se pensionan el régimen y entonces ahí es cuando se pensionan, es que verifican el perjuicio. El proceso para hacer la reclamación debe hacerse ante los jueces. Se definió un mecanismo objetivo que permitirá a las juezas, jueces, magistradas y magistrados, en caso que lo consideren pertinente, cuantificar los perjuicios que se acrediten en los procesos de su conocimiento. La Corte también impuso un término específico para acceder a esta reclamación. La indemnización prescribe y debe, en 3 años, debe contabilizarse a partir del momento en que el pensionado efectivamente conoce del monto de la pensión. ¿Y cuándo es el momento en que conoce el monto de la pensión? Pues al momento en que se incluye el nombre. La indemnización se recibe por una sola vez y el pensionado se mantiene en el fondo privado. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, formuló hoy una advertencia al gobierno por el elevado endeudamiento y el manejo de los gastos del Estado. El funcionario llamó la atención sobre la necesidad de hacer un fuerte ajuste fiscal. Colombia enfrenta hoy una de las coyunturas fiscales más exigentes de los últimos años. Así inició su intervención en este foro el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, donde entregó una radiografía de las finanzas públicas y se quejó por la elevada deuda del gobierno. Estoy emitiendo una función de advertencia precisamente analizando los factores de crecimiento que han tenido la deuda. Ese tema de la calificadora de riesgo de haber pasado a una calificación BB negativa no es una cuestión que se deba mirar a la ligera. La colocación de TES o el endeudamiento del Estado, y estamos requiriendo precisamente para que ese endeudamiento no se siga haciendo para pagar esos gastos de funcionamiento. Otra de sus preocupaciones es la sobreestimación del recaudo tributario, que el año pasado sumó 271,9 billones de pesos, pero la meta era de 304,8 billones de pesos, evidenciando un faltante de 32,9 billones de pesos. Refleja debilidades en los supuestos macroeconómicos y en la programación fiscal. Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde, necesariamente tiene que romperse. Para la Contraloría, esta información debe tomarse como una reflexión y debe además ser tenida en cuenta por el gobierno actual y por el presidente que asuma las riendas del país desde agosto próximo. Yo quiero hacer una invitación cordial, es que a que lo que primero se discuta sea un plan de ajuste fiscal y lógicamente un plan financiero estructural. El asesor del Ministerio de Hacienda, Jorge Coronel, entregó detalles del plan financiero del gobierno y reconoció que se requiere un ajuste fiscal. (3:24), momento de conectarnos con nuestro ecosistema digital. ¿Qué tendremos esta tarde en Negocios? Ditu, Sebastián Montes.
Alejandra, buenas tardes. Le cuento que Negocios Dito, a propósito del levantamiento de los bloqueos en Santander por cuenta de los incrementos en el avalúo catastral, vamos a estar ampliando los detalles de ese acuerdo a que llegaron el gobierno y los manifestantes. Y un dato importante es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi autorizó a los directores territoriales para ajustar porcentajes del alza del avalúo catastral. Este tema lo ampliaremos en instantes. También vamos a hablar de Frisbee España, que habla de su primera fase de operación, que contempla una apertura actualmente prevista para el 1 de julio. Vamos a hablar con Charles Dupont, portavoz de Frisbee España. También estaremos analizando ese dato de pobreza multidimensional que reveló el DANE, que recordemos cae a 9,9% en el 2025, estaba el año anterior, 2024, en 11,5%. Y finalmente vamos a seguir ampliando ese informe de la Contraloría General de la República que alerta del servicio de la deuda, que alcanzó 105 billones de pesos y que representa 23% del gasto público. Para eso tendremos a Juan José Chavarría, exgerente del Banco de la República. Estoy más en Negocios Dito. Sebastián, gracias. Vamos a ver ahora qué tendremos en Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Manuel, hola. Catalina, en Noticias Caracol en vivo hablaremos de la firma del acuerdo entre autoridades y líderes campesinos que permitió levantar el paro en Santander tras 6 días de bloqueos por el aumento en el impuesto predial. Ahí estamos mirando algunas imágenes, cómo se empiezan a abrir las vías. Hablaremos con alcaldes sobre el alcance de esta medida y cómo se aplicarán los ajustes que buscan destrabar la crisis. También abordaremos la polémica que se ha generado en el país tras el anuncio de practicar la eutanasia a hipopótamos en el Magdalena Medio. El gobierno informó que al menos 80 ejemplares serán sacrificados para controlar el crecimiento de esta especie invasora que ya supera los 200 individuos, mientras expertos respaldan la medida, sectores animalistas la rechazan. Y en noticias internacionales, en España puso fin a una marcha histórica de regularización de migrantes, la primera en más de 20 años. El proceso podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas sin papeles en ese país, quienes podrán acceder a empleo formal y residencia legal. Hablaremos con una colombiana en ese país, se explica cómo ha sido su proceso en España para la regularización. Esto y mucho más en Noticias Caracol en vivo a las 3:30 de la tarde. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con una joven que por poco termina en psiquiatría por cuenta de un descuido. Bueno, al menos eso dice nuestra primera protagonista, después de vivir un momento tan incómodo como viral. ¿Qué onda, crack de la vida? Entre tantas realidades que existen, esta joven confundió la objetiva con la subjetiva y pasó esto. ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien? Todo bien. ¡Vaya! Lo que para ella era una figura inerte de Lionel Messi resultó ser un artista de carne y hueso que se gana la vida como estatua humana. ¿Qué onda, crack de la vida? ¿Todo bien, papi? ¿Qué onda, crack? ¿Todo bien? Le preguntó ella jocosa, sin pensar que la supuesta estatua le respondería: todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Su reacción no tiene precio, como tampoco la leyenda que dejó junto al video compartido en TikTok. No sé si reírme o ir a terapia con el psiquiatra. Ocurrió en Buenos Aires, Argentina. Que no le pase a usted. Me asusté, no sabía, pensé que era una estatua. De realidades paralelas también habla nuestra segunda historia, la de esta bailarina, una mujer real o creación de la inteligencia artificial. Se hace llamar Baby Slow, algo así como bebé lenta, y su gran talento está en el baile robótico, imitando los movimientos de una máquina. Con más de 1 millón de seguidores en Instagram y medio millón de suscriptores en YouTube, nuestra protagonista ha logrado consolidar una comunidad. Y ahora sí, ¿una bailarina real o producto de la IA? La respuesta es la segunda. ¿Quién de ustedes también acertó? Y mi ñapa corre por cuenta de este chiquitín, un Golden Retriever al que el sueño le pudo más en una mañana primaveral. Dulce siesta para nuestro peludo, que por estos días se ha ganado el título del más dulce de los residentes de Charleston, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Y dulces sueños también para mi combo madrugador, Aleja y Cata, que las he visto desde muy temprano por aquí. Y a ustedes, queridos televidentes, la invitación a seguir conectadísimos con las mejores historias en esta, su casa, Noticias Caracol. Feliz tarde.
Trabajando fuertemente, Así Claudia es. Gracia. ¿Quién fuera Golden? Sí, Decía quien que- fuera Golden. 3:29 terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de ese momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Eso es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.